Hola, muy buenas. Bienvenidos al episodio 112 de Murcianistas S.A., el último de la temporada. Estamos aquí en un sitio paradisíaco, como podéis ver detrás de mí. No es falso ni nada el fondo, es todo donde yo estoy ahora mismo. Espero que no me llegue ninguna ola ni que me den un pelotazo con las palas. Ya sabéis que aquí pues juegan a las palas. La palmera, todo eso, todo muy realista. No voy a decir, no voy a descubrir mi escondite secreto, porque estamos a 2 de julio, hace calorcito bastante y estamos en verano. Y para este último programa, pues no se me ocurría mejor invitado para despedir la temporada que acaba de finalizar, porque nos gusta recordar nuestra historia, más aún cuando acaba bien, y hace 25 años se lograba el ascenso a segunda en Los Cármenes. Hoy nos visita el héroe de Granada, don Pepe Aguilar. Pepe, bienvenido a Murcianistas S.A. Hola Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, un placer estar contigo. Hay que decir que mi fondo a lo mejor no es real, pero el de Pepe con sus libros sí es real, ¿eh? Está, Sí, mm, como lo podéis ver, va de manga larga, porque en Cantabria lo mismo no hace el calor que hay aquí, y se está a gustito, ¿no? Por allí. sí, aquí hoy, ayer y hoy, sobre todo anoche, hubo una tormenta de estas de verano terribles. Relámpagos, lluvia, viento y hoy ha amanecido pues con lluvia. Lo que es el norte, lo que es Santander en su esencia, no hace frío, hace una muy buena temperatura, pero esto nada tiene que ver con la zona donde se está también, que es ahí en la región de Murcia. Esto es el norte y como tal, pues lo tienes que aceptar. Sí, Es sí. así. Tú sabes que los murcianos, en cuanto podemos, escapamos, ¿no? Nos vamos allí, invadimos aquellas tierras, pues bueno, vamos a estar unos días lejos de los 35 40 grados, con veintitantos y tal, en verano, pues también está bien, ¿eh? Es una muy, muy buena opción. Comentaros cositas, pues nada, que se acabó ya la temporada 24-25, 30 de junio, y ya damos la bienvenida a la 25-26, aunque ya sabéis que hoy, como os acabo de decir, es el último programa de esta temporada. Si el tiempo y la autoridad no lo impide, pues volveremos en septiembre. Finalmente no va a continuar Fran Fernández, estamos a la espera de la confirmación de Joseba Echeverría. El Real Murcia que ya prepara, es que esperó hasta el día 30, ¿no? Para que, bueno, el club se esperó hasta el 30 para empezar a dar noticias el 1 de julio. Pruebas médicas van a ser el 15 y el 16 de julio, dentro de nada. Primer entrenamiento será el 17 de julio en Pinatar Arena. Y la liga, que va a comenzar el último fin de agosto, el 30-31. En este caso va a ser contra el Marbella en tierras malagueñas. Y la liga se acabará en el Enrique Roca muchos meses más adelante ante el Eldense, uno de los cocos de este grupo y de esta categoría. Como digo, el club se ha esperado hasta el último día pues, para empezar a dar noticias de cara a la siguiente temporada. Algunos ya se ponían nerviosos. Yo ya pedía información. Digo, el día 1 tiene que haber ya alguna noticia, ¿no? De todo esto. Y pues nada, entre otras cosas, pues también se ha avanzado la campaña de abonados, las renovaciones con precios, yo creo, asequibles, desde 18 euros un nuevo carnet que sacan para los nenes, el carnet Baby, hasta 4 años, que va a ser en el fondo, también hay en diversas zonas del estadio, y el más caro de los que renuevan será 237 euros, que va a ser en tribuna. Para los nuevos, entre los 20 y los 10 y los 259 en esa misma zona. Lo mismo precio, pues para tratar de que haya muchísimos aficionados pues al Real Murcia, muchísimos abonados en esta nueva temporada. Pepe, me imagino que, aunque has estado entrenando durante este curso, has seguido también la trayectoria del Real Murcia. Me consta que incluso estuviste en el último partido, a ver si
se lograba ese pase a la final que finalmente no fue así. Sí, sí, así es. Una vez que termina la temporada, pues de alguna manera pues tratas de seguir estando, bueno, pues viendo fútbol, sobre todo los playoffs, que siempre pues son importantes, son chulos de ver. Y sí, estuve viendo el partido que jugó el Real Murcia, fui con mi hijo y bueno, una pena, pero bueno, yo creo que al final esto es una cuestión de constancia. Al final, seguramente en un futuro cercano, pues el club esté pues donde desea estar y bueno, pues todos los que forman parte de ese entorno del Real Murcia, pues estarán muy felices, muy felices. A mí, bueno, pues personalmente, pues estar en la región de Murcia, he vivido muchos años en Murcia, los últimos 5 años también viviendo en Cartagena. Mi familia está, pues francamente bien en Cartagena, pero bueno, ojalá que todo lo relacionado en cuanto a fútbol, tanto para uno como para otros, pues las cosas salgan bien. Tengo mucho cariño a ambos clubs, sobre todo a las personas pues que en su día hicieron que yo estuviese en el Fútbol Club Cartagena. Y bueno, pues nada, desear lo mejor a todo el mundo como siempre. Yo creo que he sido una persona, bueno, creo que soy una persona coherente y agradecida, pero me alegro porque le vayan bien las cosas a, pues, bueno, pues a los equipos en los que yo he tenido la suerte de poder jugar como futbolista y ojalá que a todo le vaya muy bien, por supuesto que sí. Ujú. Pues sí, eso es lo que queremos. Vamos a volver a tener derbi contra el Cartagena después de unos años. Repetimos derbi contra el Hércules. Solo nos falta el Elche, que se nos ha escapado. Está ahora en primera. A ver Sí, si llegamos al alcance en unos años. eh, Estaría muy bien. Es lo que nos gusta. Los derbis nos da vidilla. Y si es en cuanto más arriba, pues mejor todavía. sin duda, sin duda. Buscando cuándo va a ser el derbi ante el Cartagena. Estoy a ver si consigo, es que tenía por aquí buscado y localizado, pero como puedes ver, no lo encuentro. Creo que era contra el Cartagena el primer partido en diciembre, el 7 de diciembre. Cartagena-Real Murcia. Por cierto, el equipo cartagenero todavía sigue muy revuelto todo lo que está alrededor de la directiva y demás. La verdad que pues, está complicado ahora mismo el tema. Y el Real Murcia Hércules va a ser el 11 de enero, la jornada 19 en el Enrique Roca. Va a ser ese derbi ante el Hércules contra el Cartagena, jornada 15 el 7 en mitad del puente de diciembre. Pues será ese derbi en la primera vuelta. ¿Para qué voy a buscar lo de la segunda? Porque todavía falta poquito para que esto acabe. Mm. La liga acaba el 24 de mayo. Luego ya vendrán las eliminatorias. Ojalá Real Murcia de punto, como se suele decir, ese 24 de mayo, que querrá decir que se han hecho muy bien las cosas y que se ha logrado el ascenso como campeón, que es lo que todos deseamos y esperamos. Porque este grupo va a estar difícil, ¿eh? Muy complicado. Ya sabemos los rivales que va a tener también el Real Murcia. No va a ser nada sencillo. Así a bote pronto empieza la liga contra el Marbella, que precisamente va a ser uno de los supuestos equipos va a estar arriba. Ves equipos ahí que van a luchar por todo, pues al igual que va a estar supuestamente también. Yo siempre digo supuestamente porque luego, al fin y al cabo, luego la liga te da y te quita, ¿no? Pero los que en teoría van a luchar, el Real Murcia, el Marbella, seguramente alguno de los filiales va a estar ahí, el Ibiza, el Eldense, el Nastic de Tarragona, el Alcorcón, va a ser el Hércules, más que probablemente también. En fin, que no va a ser nada fácil salir de este grupo segundo de Primera Federación, Pepe. No, sí es verdad. La verdad es que desde el año de la pandemia, cuando hubo toda esta reestructuración de categorías, pasando a formar dos grupos en Primera Federación y otros tantos en Segunda Federación,
pues es evidente que en cada uno de los dos grupos de Primera Federación hay equipos con una solera a lo largo de toda su historia muy importante, entre ellos el Real Murcia, por supuesto, y no solo el Real Murcia, sino otros muchos más equipos que a esta categoría le dan un plus, le dan un plus. Mm. Es una segunda división encubierta, pero es evidente que hay mucha diferencia a nivel visual, a nivel de repercusión, pues es importante, pero bueno, poco a poco, cada vez pues se va acercando un poquito más el club, el Real Murcia, para poder conseguir pues esa posibilidad de poder estar en el fútbol profesional. Y bueno, pues el día que lo consiga, pues bueno, será pues un momento de mucha alegría porque, bueno, después de haber estado allí pues como futbolista y lo que sé que se vive allí el fútbol, bueno, pues personalmente pues sería una satisfacción, sería bonito. Pero bueno, no va a ser fácil, no va a ser fácil. De la misma manera que el club Real Murcia quiere conseguir ese ascenso, también lo perciben o lo quieren otros tantos equipos. Y hay equipos, como tú bien comentabas, muy importantes y solo asciende uno de manera directa, el resto hacen un playoff muy duro, muy duro, muy duro, en el cual parece que puedes tener las cosas pues muy bien encaminadas y al final en un detalle, una circunstancia que la puedes tener controlada, pero de repente se te esfuma y se te va y te quedas con una cara como diciendo, "Uf, otra vez me ha vuelto a ocurrir, tenemos que volver a intentarlo". Pero bueno, la primera federación es una categoría muy importante y con equipos pues francamente importantes, eso no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Pepe, de cara al próximo curso, ¿dónde te vamos a ver? ¿Alguna oferta? Bueno, me gustaría decirte, pues empezar un proyecto en determinado club. De momento eso no va a ser posible. Voy a tener que esperar a ver fútbol y estar pendiente, bueno, pues de las ligas, de las competiciones y, bueno, lo que funciona y el sistema que es el fútbol. Pues cuando haya esa circunstancia que a nadie le gusta que suceda cuando tú estás entrenando y sucede por lo que sucede, es algo que pasa hoy, ha pasado ayer, pasará mañana y pasará el resto de los días, pues situaciones de cambio y estar preparado por si esa circunstancia a mí pues me puede beneficiar en el sentido de que, bueno, pues un club pueda querer contratar mis servicios y bueno, se trata ahora de ver mucho fútbol, estar pues pendiente de todo un poco, ver posibilidades de entrenamientos, estar un poquito cerca, verlo desde otra perspectiva, pero evidentemente pues con ganas me he quedado, pero toca ahora mismo esperar, pues como otros tantos otros entrenadores, ¿no? Pepe, ¿no hay Pero ningún con banquillo? ilusión, siempre uno nunca pierde la ilusión de que esta situación pues no dure mucho tiempo. ¿No hay ningún banquillo ahora mismo libre? Bueno, seguramente que los haya, pero en España hay miles de entrenadores, hay pocos equipos y muchos entrenadores. Entonces, bueno, hay que tener esa pizca de suerte también, porque siempre la suerte es un aliado muy importante que también puedas tener, personas que puedan confiar en ti, que puedan estar en proyectos, personas que puedan hablar bien de ti, al margen de las personas que tienen que hablar por ti, evidentemente, que eso es muy importante también, pero bueno, a veces no todo es querer, sino el poder y a veces, pues lo que te comentaba antes, hay muchos entrenadores y no tantos equipos o banquillos libres como entrenadores. Hace muchos años me decía Pérez García, valorado Ángel Pérez García, Sí, que esto de entrenar, esto es como una noria, una ruleta en los que están casi siempre los mismos y de vez en cuando algunos podemos meter un poco la cabeza y entrar en esa rueda, aunque sea durante un tiempo. Lo importante es aguantar, meter la cabeza y ya quedarte dentro de esa rueda, porque era muy difícil y sigue siendo. sí, sí, así es, así es. Sobre todo, a ver, yo hablo por mí
en este último tramo de liga, que bueno, como todos sabéis, pues estando entrenando al filial del Fútbol Club Cartagena, eh, por suerte teniendo el compromiso, sobre todo la confianza y que Paco, el momento que la Deportiva Minera se pone en contacto con el Fútbol Club Cartagena, luego conmigo, proponiendo una posibilidad de poder salir, de poder entrenar en Segunda Federación. Paco me abrió las puertas de poder seguir, Paco Belmonte me refiero, de Sí, poder seguir progresando y con toda la ilusión del mundo emprendí esa aventura chula de fútbol, pero bueno, después de haber pasado todas esas semanas en las que estuve, que sí que conseguimos el objetivo, quizás el objetivo más importante era otro, como podía haber sido estar muy cerca de playoff, habernos metido en playoff, porque cuando llegué pues estábamos cerquita, estábamos a un partido y medio, dos partidos, pero bueno, la competición te pone en un contexto que a veces es complicado y bueno, creo que nos faltó un poquito más de fortuna, lo que te hablaba antes. Teníamos partidos muy encarrilados de haber podido ganar, incluso habiendo pasado situaciones muy comprometidas, habiendo jugado partidos con un jugador menos, siendo por detrás en el marcador, habiendo empatado, habiendo haber podido ganar, al final te empatan, pierdes. Bueno, me faltó esa pizquita de fortuna que creo que de haberla tenido posiblemente pues ahora podía estar hablando pues del proyecto otro año en Segunda Federación, pero bueno, no pudo ser así y al final pues no pude, no conseguí renovar y bueno, pues buscando la posibilidad de poder entrenar, no ha podido ser así, pero al fin y al cabo pues hay que ser optimista sí. y esperar tu momento nuevamente para poder entrenar. Yo no tengo ninguna duda de mi capacidad, al contrario, siempre creo que lo mejor para mí está por llegar, pero hace falta que sea en un sitio en el cual pues se pueda dar todos los condicionantes que igual se pudieron dar en la Deportiva Minera y no conseguir sacar todo el jugo que pude haber sacado, pues posiblemente. Pero vamos, que el trabajo que hicimos fue muy importante y a veces la suerte también juega un aliado eh, definitivo. Pero siempre mantengo la ilusión, el optimismo de que esté en ese sitio en el cual pues pueda entrar con buen pie y que las cosas pueda hacerlas a mi manera, entre comillas, con la aquiescencia, evidentemente, de la persona que se encargue de una dirección deportiva. Pero bueno, yo siempre pienso en positivo y estoy completamente seguro de que esa situación va a llegar, tiene que llegar. Seguro, seguro. Hablábamos de esa opción bueno, seguramente eh, más pronto que tarde volverán a llamar pues a Pepe Aguilar para entrenar. Pepe, en todos estos años, ¿el Real Murcia nunca se ha dirigido a ti pues, para decir, oye, pues nos gustaría que entrenara, yo no sé, al juvenil, al imperial o algo? Mm, Pues no, la verdad es que no. Creo que en el año 2011 fue cuando mi familia y yo pues nos acabamos desde el año 2000 que llegamos, Sí, tuvimos hasta el 2011 aproximadamente y nos vivimos para Santander durante todo este tiempo. Bueno, pues siempre también ha sido una pregunta que yo me he hecho y digo, ostras, pues no sé, a ver, no solo yo, sino otras muchas personas han sido muy importantes a lo largo de la historia del Real Murcia. Posiblemente yo también haya sido una de esas personas que, bueno, pues ni más ni menos, pero hicimos cosas importantes, pero a tu pregunta, pues no, nunca se dio esa posibilidad. La única posibilidad que sí que se ha dado para volver a la región de Murcia, siempre lo he dicho, fue Paco Belmonte, estando yo aquí en Santander en el año 2020. Ellos ascienden a Segunda División en Málaga con el Fútbol Club Cartagena y automáticamente me llama estando yo en Santander y yo soy un profesional del fútbol, lo fui como futbolista, lo he sido como entrenador, pero sobre todo lo que tengo son unos valores muy importantes en cuanto a la lealtad
y a las personas. Yo soy muy, muy, muy de las personas. No miro en dónde están, sino simplemente yo soy de las personas. Y cuando Paco me llamó, pues me voy al Fútbol Club Cartagena. ¿Y por qué no? Y esa ha sido la única llamada que he tenido de la región para poder volver, para poder entrenar o poder llevar a cabo mi profesión ahora como entrenador. Pero del Real Murcia, pues la verdad es que nunca tuve esa, esa posibilidad. Bueno, sí que es cierto que en uno de los momentos convulsos también que tuvo el Real Murcia en su peor momento, estando Chema Almela como presidente, eh, sí que, bueno, sí que pudo fructificar en ese momento tan difícil. Se pusieron en contacto conmigo para ver qué posibilidades podía haber, pero bueno, fue algo como muy rápido. El club estaba pasando una época muy, muy, muy complicada, muy, muy mala, pero bueno, yo soy un tío echado para adelante, no tengo miedo a nada, pero la cosa quedó ahí. Después de eso, pues lo cierto es que no ha habido ningún contacto de ningún tipo, Vicente. En cierta medida, entonces, el equipo de Chema Almela sí se puso en contacto con Pepe Aguilar. Desde el punto de vista entrenador, ¿en qué ha fallado el Real Murcia esta temporada? Bueno, creo que sería un osado el poder emitir un juicio porque a pesar de la cercanía, pues el hecho de poder vivirlo, poder estar muy, muy, muy encima de ello, no he tenido la suerte de poder ver todos sus partidos, Vicente, entonces no podría tener un elemento de juicio coherente. Eh, He podido ver dos de los partidos que pudo jugar en playoff, dos, tres partidos. Creo que también vi uno en la Condomina, no, en Enrique Roca o Nueva Condomina contra el Madrid Castilla. Bueno, al final los playoffs eh, nada tiene que ver con lo que significa una liga regular. Yo recuerdo nuestro año en el que ascendimos, antaño esas liguillas que eran a cara o cruz, que Sí, eran a muerte, o sea, eran liguillas a vida o muerte, o sea, eran 6 partidos a cara de perro en los cuales es que no podías tener ningún atisbo de error y nosotros perdimos nuestros 3 partidos en casa. Entonces, al final, en estos partidos lo que aparece muy mucho, muy mucho, muy mucho es la capacidad que tiene el futbolista de dar ese paso adelante para querer ser y para de verdad llegar a querer conseguir ese objetivo. Muchas veces no, los entrenadores son muy importantes, pero mucho más importante que el entrenador son los jugadores. Eso lo digo yo en motu propio porque yo lo viví con aquella generación del año 2000 en sí, la cual pues nosotros, con la ayuda de Crispi, evidentemente, pero nosotros, después de perder 3 partidos en casa, de perder el definitivo en la Condomina contra el Granada, y decirnos, oye, aquí o lo sacamos nosotros, con la ayuda de Crispi, evidentemente, pero más nosotros o nos va a costar la misma vida. Y al final es no tener miedo, es ser valiente, es apretar, es presionar, es obligar a cometer al rival errores, esperar tu momento, ser muy, muy, muy ambicioso, tener la posibilidad de tener el empuje pues de 30.000 personas como lo tuvo la plantilla en el partido definitivo. Bueno, pues fue una pena porque todos los ingredientes para ya haber estaban ahí. podido conseguir el objetivo eh, fue complicado, fue una situación difícil, pero bueno, habrá que volver a intentarlo. Pero yo sí que sé cómo conseguimos nosotros lo que hicimos hace mucho tiempo ya. En homenaje a aquel partido, uno se ha puesto esta camiseta ya clásica, ¿no? Se podría decir. Bueno, ahora los modernos dirán vintage, Pepe, que es una camiseta Sí, de aquella temporada. Y es sí, sí, que la tengo. a nosotros nos gusta el hecho de, pues eso, de la historia del club, como es tu caso, porque se acaban de cumplir 25 años de ese ascenso en el que el club volvía a segunda división y hace nada también se cumplía el 45 aniversario
del ascenso a primera. Y desde el Real Murcia pues no han tenido ni un detalle, no ya con los que pertenecieron a aquellas plantillas, sino yo creo que yo no he visto ninguna, ni siquiera un tuit donde ponga hace tantos años, hace 25 o hace 45 se lograba el ascenso de categoría. Unos pequeños detalles que muestran que los que están dentro pues tienen poquitos detalles con su historia, con el pasado. Y me refiero a los que están aquí en el día a día y eso pues es algo que deberían pues, de tenerlo más controlado. Yo sé que hay una gente que de manera altruista está pues tirando de la historia del club, en este caso sí, pero desde el propio club deberían de esas cositas manejarlas de otra manera. Es más, Pepe, me ha dado mucha gente recuerdos para ti, como el caso de Josué, el amigo del Horno Belluga, hablaba, pues Sí. eso, leyenda del Real Murcia y de aquel gol, porque aquella temporada mítica, como dices tú, se perdieron todos los partidos en casa en esa liguilla, pero es que se ganaron todos fuera. Es que es algo inusual. ¿Mm? Te lo pones a pensar ahora y No sé si uf, contra el es Mensajero se perdió en casa o se empató. no, contra el Mensajero ganamos 1-0 con gol de Sí, Loreto. Fue el único partido que ganamos. Es verdad, matizo. Perdimos los otros dos contra Burgos y Granada y al Mensajero le ganamos, que empezamos ganando allí en las islas 1-2. sí. Bueno, se dio así de esa manera tan caprichosa y tan difícil a la vez porque recuerdo, la verdad es que lo recuerdo con, con una ilusión, con una pasión, con un entusiasmo. Recuerdo que más allá de haber conseguido ese ascenso entre todos, era el grupo que llegamos a formar en aquella temporada. Recuerdo que yo llegué en el mercado de invierno con Luis Martínez, nos adaptamos muy rápido al club, nos adaptamos muy rápido a la ciudad, nos adaptamos muy rápido a la condomina. Estábamos muy lejos, muy lejos, muy lejos de los puestos de playoff. Hubo un cambio, cesaron a Gonzalo Hurtado, llegó Crispy, empezamos a ganar, el equipo empezó a coger un vuelo terrible, empezamos a ganar partidos, el equipo empezó a tener eh, mucho fútbol, éramos una plantilla extraordinaria, pero sobre todo como personas. Recuerdo que todas las semanas nos juntábamos, íbamos a comer, éramos muy jóvenes, Mm. todos Todos éramos con muy nuestras jóvenes. novias, nuestras parejas, formamos un grupo humano extraordinario y eso fue, entre otras cosas, lo que nos impulsó a no venirnos abajo, sobre todo el partido que perdimos contra el Granada en la Condomina, a reventar, que perdimos 1-2 al final con aquel penalti que no sé si fue fuera o fue dentro de Matito a Ismael, que luego Ismael llegó al club, pero luego fuimos a Los Cármenes y conseguimos ganar ese partido. Pero recuerdo un ambientazo entre todos nosotros magnífico. Esa fue la consecuencia de haber ido a Los Cármenes y decirnos, no es que Ahora o no nunca. tenemos nada que perder. Vamos a salir, vamos a tratar de jugar bien y vamos a hacer un gol más que ellos. Vamos a tratar de mantener la puerta a cero y seguro que ocasiones vamos a tener, porque es que acuérdate, Vicente, Mm. el equipazo que teníamos. Es que había un equipazo. Es que estaba Aquino, estaba Cusar, estaba Loreto, estaba Luis Gil, que en paz descanse, Mm. gran amigo mío, el pobre Luis. Estaba Miquel Cortina, estaba Luis Martínez, estaba Nacho Zaragoza, Julio Algar, estaba Matito, estaba Carrero, estaba Cariza, estaba Arroyo, estaba Espín, estaba Olivares, estaba Rodri, estaba Viña, que se lesionó, Rodri que se lesionó. Mm. Es que éramos un equipazo, Kiko Torres, es que De hecho, no, por cogerlo Piña donde lo cogieses, es que vino para la era liguilla. un equipazo, un equipazo. Pepe, Piña vino para la liguilla, si mal no recuerdo, porque se lesionó. ¿Cómo? Viña, ¿Perdona? que fue Y fichado Viña, sí, para la liguilla, que se lesionó. Viña y Loreto que llegaron en la liguilla, perdón, que nos ayudaron muchísimo. Loreto metió goles. Viña con la lesión de Rodri, pues llegó y parecía que llevaba con nosotros toda una vida, con Mm. la tranquilidad, la sangre fría que tenía, nos ayudaron muchísimo y sobre todo, pues el ambiente que se generó alrededor de esa vorágine tan positiva que nos hizo impulsarnos para hacer una hombrada importante Mm. en,
en Los Cármenes, por Sí, supuesto. un campo a reventar. Por cierto, boda el día antes, un par de mirindas, me imagino, ¿no? Y a viajar para jugar al día siguiente o ya el mismo día para llegar y vestirte y a jugar. Bueno, fue muy bonito todo porque al final, cuando todo sale bien, Yo me pues lo imagino que esa recuerdas con mucho cariño, celebración ¿no? La diciendo, ce- bueno, aquí os quedáis celebrando que yo me voy para a Granada. sí, ¿Qué os fue quedáis? todo, fue algo inusual, fue distinto, porque yo recuerdo que empecé la temporada en el Mérida, en segunda división, Ujú, y yo fijé la fecha de mi boda una vez terminada la liga en segunda división. claro. Claro, yo no me imaginaba que en el mercado de invierno, pues iba a tener la propuesta de salir y firmar por un gran club como el Real Murcia, en el cual, en el momento que firmo, yo me digo a mí mismo, vamos a ver, estamos lejos de liguilla, pero como nos metamos, el último partido de liguilla es la fecha en la que yo tenga fijada mi boda. Bueno, total, que nos metemos en liguilla, los partidos se van dando, se van dando, se van dando, pero yo me digo, bueno, Tu vamos a ver, mujer, ¿qué te si le decía? ganamos al Granada, ascendemos en Murcia, con lo Sí. cual la fecha de mi boda pues será con libertad. Mm. Lo perdemos y liada. Lo siguiente fue pues cuando nos metemos en liguilla, pues decirle al club pues que me pasa esto. Al instante me pusieron, perdón, no me pusieron ningún problema, tanto Crispy como Jesús Amper, que en paz descanse, como Joaquín Romeu, todas las personas me facilitaron todo. Pues, ¿qué le vamos a hacer, Pepe? Pues vas de casa, si te necesitamos, vas, juegas y ganamos. Y, Ya está. y así fue, y así fue. Salió todo muy bien, No, salió yo todo me bien. imagino en casa tu mujer, tu futura mujer, diciendo, madre mía, que al final no nos casamos. No, no, eso no, lo tenemos muy claro, tenemos muy claro. Nos casamos y voy y ascendemos y ya está. Ese era el objetivo. La verdad es que ni escrito se puede Sí, desear que un fin de semana pasase como aquel fin de semana del 24 primero, la fecha sí. de mi boda, indudablemente, primer grandísimo momento y luego en lo deportivo Mm. el otro, pero bueno, marcharme del hotel y dejar a mi mujer en la habitación y coger un vuelo para marcharme y decirme me voy, cariño, me tengo que marchar, pues fue Mañana duro. te veo, ¿no? Fue duro porque dejarla sola se me partió el alma en ese momento. Pero bueno, salió todo bien, Vicente, Sí, salió, sí, desde luego. salió todo bien. El día siguiente toda mi familia viendo el partido en un bar, un restaurante de la costa de Santander, que se fueron todos a verlo, casi 40 personas gritando, saltando. Bueno, todo muy chulo, salió todo muy bien. Cuando llegas y marcas tú. Y ya pues me toca a mí, me toca ser a mí la Te persona tenía que que, tocar a ti. bueno, pues, pues sí, digo, bueno, pues vamos a hacer una votación a ver a quién deseamos que le toque hacer el gol. Pues igual hubiera salido yo, pues Mm. no lo sé. Pero bueno, me tocó a mí, como seguramente le hubiera tocado a otro, porque ese partido lo ganábamos. O Sí, sea, sí. sabíamos que lo íbamos a ganar. Lo que no sabía es que me iba a tocar a mí ser el afortunado de tener eh, esa fortuna de estar ahí y de hacer aquel gol. Mm. Pues enseguida me vas a decir en cero coma, porque vamos a hacer una mini pausa, sería así. Murcianista se sea. Me vas a decir ese viaje, cómo fue y la ruta que me hiciste para llegar hasta, en este caso, hasta Granada. Volvemos en. Bueno, no te va a dar tiempo ni a tomarte ni un chupito, te da tiempo. Pepe, ahora Vale. venimos. Venga. Ya veis que somos muy rápidos. Estamos en este especial 112, especial 25 aniversario del ascenso del Real Murcia en Granada, con uno de sus protagonistas, el héroe de Granada, que no era otro que Pepe Aguilar. Hablábamos de bueno, esa boda, dejas a tu mujer en el hotel al día siguiente. ¿Cómo fue ese viaje? ¿Coges avión ahí en el aeropuerto que está pegado a Santander? Pues fue, fue de película, porque creo que me recogí del banquete
a las 4:30, 5 de la mañana. Normal. Eh, Lógico, normal. Sí, sí. Había un vuelo que salía de Bilbao, pero que había que hacer transbordo en Barcelona, Ujú. y de Barcelona había que coger otro para que nos llevase a Granada. Sí. Entonces, pues nos levantamos muy pronto por la mañana, tuvimos que ir a Bilbao, coger vuelo, ir a Barcelona, coger otro, llegar a Granada. Llegué a sobre las 12:30, 1 de mediodía. Mis compañeros ya estaban pues prácticamente en la habitación o terminando. No, llegué más tarde, estaban comiendo, estaban Mm. en las habitaciones. Yo llegué y automáticamente me fui a la habitación a descansar. Recuerdo que Antonio Morote me cogió una habitación para mí solo, me dijo, anda Pepe, vete a descansar un ratito, que luego va a haber juerga, luego va a haber juerga, me acuerdo. Y nada, pues me eché una siesta de 3 o 4 horas, todo lo que pude, me levanté, merendé un poquito antes de que bajasen mis compañeros para salir con el autobús y ir a Los Cármenes y para el campo. Y a partir de ahí empezó todo. O sea, fue algo distinto, con lo cual al final lo que se derrumban son las concentraciones. O sea, después de haber pasado eso, Sí. a ver, no es lo normal, eso no tiene por qué pasar, así no se hace Bueno, una concentración, bueno. pero, después de lo que yo había vivido en 24 horas, venga, vas a contar a mí ahora lo que es llegar rápido corriendo, vístete rápido, prepárate, después de lo que tuvimos que vivir en aquel día, tranquilo. Si lo más importante es esto, Sí. que estés bien fresco de mente y a pesar de que tienes el cuerpo liquidado, porque estás cansado, al final lo que importa es esto y el corazón y lo que había en juego. Eso fue lo más importante de todo. No había cansancio alguno. Cansancio no existía. Solo existía, Mm. vamos al partido, vamos a ganar el partido, vamos a ascender, vamos a celebrarlo, nos vamos a la redonda, vamos a tratar de conseguirlo y al final, pues salió todo bien. Te decía que bueno, bueno, lo de las concentraciones, porque me acaba de venir un flashback a la mente de Japy, que dicen los franceses. ¿Tú te acuerdas? En el Mundial creo que fue el de Estados Unidos, Bulgaria, que aquello pues era un poco, se veía a la gente a las 12 recién levantados, con ojos de haber tenido una noche estupenda, fumando, demás, y luego quedaron Sí. cuartos. ¿Eh? Era otra época, Sí, Vicente. sí, totalmente. Pero los tíos quedaron cuartos, o sea que increíble. Y cada uno me imagino Y, entrando un poco a su bola también. y también recuerdo otra Eurocopa que ganó la selección danesa, que Sí, estaba exenta. No sé qué ocurrió con una selección europea y al final les llamaron, invitados de lujo, y creo que ganaron la Eurocopa. O sí, sea que sí. al final, y pasándoselo bien, quiero decir, fueron de vacaciones, pero bueno, no está bien, no es lo correcto, no es el No es lo comportamiento que habitual tiene que tener tampoco. un equipo profesional. Hacer eso no es correcto, no está bien, porque no estás enseñando de manera correcta a la gente joven, pero si pasa una vez, pues vamos para adelante, nos echamos la manta a la cabeza y Y vamos vale. que no vamos y el cansancio no Sí. es ningún sinónimo de no conseguir las cosas. Me estoy Al mirando el contrario. escudo. Me estoy mirando el escudo porque ya no los hacen así bordados, ya son una pegatina monocromático en muchos casos. Odio que el escudo de cualquier club sea monocromático. No me gusta nada de un solo color. El escudo tiene sus colores y debe, y si es así bordadito pues, o similar, pues mejor que mejor. Pero bueno, eso es una opinión personal. Ahora los chavales de ahora, pues a lo mejor les gustan así, que brillen, que tengan muchos colorichis, pero yo Pues creo sí, que son siempre es épocas. sencilla. Antaño la ropa era un poquito más grotesca, entre comillas, pero no se nos caían los escudos, no se nos caían las letras de lo que teníamos en la camiseta. Era, era otros tejidos, pero eran muy buenos. A mí me Sí. encanta lo retro, me encanta, me Mm. encanta. Yo creo que esta vale ahora una pasta, Pepe. Está, Sí, sí, bueno, de estas ferias que salen en plan, feria de vintage, de camisetas de tal, que me acuerdo de camisetas de cuando era crío de algunos equipos, yo que sé, el Borussia Dortmund y cosas así, que eran chulísimas. Pues bueno, ahora a lo mejor vale 70 euros. Y dices tú, "Ostras, con el vintage".
Ujú. Pepe, vamos a indagar un poco más en ti. Ahora vamos a analizar también en un ratico cómo queda la plantilla del Real Murcia. Pero es que llegas, marcas y además, por lo que fuera, en el Real Murcia no termina de quedarte el tiempo que muchos hubiéramos querido que te hubieras quedado. Te marchas al desaparecido Ciudad de Murcia y allí no es que marcas el gol del ascenso, sino que marcas dos de los tres que derrotaban al Castellón en aquel partido en la Condomina. Ujú. ¿Por qué no te Sí, queda el sí, Real Murcia? Eso es lo primero que te voy a preguntar. sí, ¿Quién sí. dijo que No, no era necesario? Que vamos a mm, tener unas palabras con él. eh, a ver, me acuerdo, porque fueron casi 3 años muy intensos, mi etapa en el club, y me acuerdo ese último año eh, con David Vidal como entrenador. Bueno, la verdad es que yo creo que ha sido el trago más amargo que he tenido como futbolista a la hora de esperar, bueno, pues mm, con normalidad, con naturalidad, como me gusta decir a mí, pero claro, yo lo veo desde mi punto de vista como futbolista y la otra parte igual lo veo de un punto totalmente distinto a como yo lo percibía. El hecho de no seguir aquel año en el club fue un shock. Para mí fue un shock porque no me lo esperaba, la verdad. Bueno, son cosas que pasan, mm, cosas que suceden. Me costó asimilarlo mucho, pero bueno, de repente, pues a rey muerto, entre comillas, rey puesto, yo, por suerte, en aquella época, pues barajé muchas posibilidades para jugar en muchos equipos de segunda división. También pude haberme marchado al Tenerife en primera división, con Pepe Mel como entrenador. Al final, ese año decidí quedarme para poder conseguir el ascenso a primera con el Real Murcia. Recuerdo que no nos salió un año o el que nosotros esperábamos. Tuvimos que pelear por mantener la categoría. El último partido contra el Jaén, que lo ganamos 3-1, creo Tercero. No, recordar, eh, tercero fue. o 3-0, con la condomina llena. Bueno, la gente coreando mi nombre, pues bueno, ya el run run de que cómo no renueva a Pepe, cómo no renueva a Pepe Aguilar, cómo, bueno, yo me mantenía al margen con el deseo de poder eh, llegar a Sí. decirlo, ¿no? Pues que continuamos, no sé, de una manera normal, eso pensaba yo. Al final no fue así bueno, pues barajando otras posibilidades, pues al final Quique Pina se pone en contacto conmigo y firmo por el Ciudad de Murcia 4 años con un único objetivo que era jugar en Segunda División B, hacerlo en la Condomina y el único proyecto era de ascenso, un año para ascender y lo Sí. conseguimos. Y Sí. ascendimos en otra liguilla también terrible, 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 pero acostumbrado a liguillas potentes y ascendimos en la Condomina contra el Castellón y también, bueno, pues ya no diría que es casualidad, porque casualidad puede ser una vez, pero me tocó a mí por partida doble otra vez. Mm. Bueno, siempre he creído que he tenido que estar preparado para momentos X y yo sabía que tenía que hacer cosas distintas porque yo percibía que mis compañeros percibían que yo tenía que dar un paso adelante, pero no solo yo, sino todos. Yo sin mis compañeros no hubiera hecho nada, porque los pases que me dan, al final uno tiene que estar ahí para meterlo. Recuerdo el pase de Manolo Sánchez, segundo palo, que yo la empalmo de primera. Recuerdo el pase que me mete Sanlúcar al espacio, que corro y se la pico al portero. Bueno, pero estaba ahí, era yo, me tocó a mí otra vez y lo volvimos a celebrar. Y bueno, pues otro ¿Cómo momento de vas a la felicidad, redonda? como tú bien dices. Sí, fuimos a la redonda, una sensación también chula, chula, pero bueno, fui donde había que ir, pero no por castigar al otro equipo, a mi antiguo equipo. O sea, cosas naturales que tenían que pasar y Comodidad así también, ¿no? sucedió. ¿Cómo? Es por comodidad también, de decir, bueno, me gusta estar en Murcia, seguir jugando al Sí, sí, Murcia. sí, por supuesto. Esos 3 años para mí fueron los más intensos, los más emocionantes, los que de alguna manera eh, hizo que Pepe Aguilar tuviese
un nombre dentro de lo que es el fútbol nacional, porque me acuerdo que en segunda división no había todas las plataformas que hay hoy en día. Se Ujú. retransmitía el partido de Canal Plus en directo a las 12 de la mañana, si te acuerdas. Solo Sí, se emitía un solo partido, el resto sí eran resúmenes en Estudio Estadio, pero no tenía la visibilidad que hay hoy en día. sí. Y bueno, un partido cada 2 o 3 semanas que retransmitían a X equipos, pues me hizo estar en ese contexto y me hice notar un poquito quién era Pepe Aguilar a nivel nacional. Y eso me pasó en el Real Murcia. Y eso, pues, por supuesto, no lo voy a olvidar, ni lo olvidaré, ni quiero olvidarlo, porque mi pasado es mío y estoy muy, muy, muy orgulloso de él, muy orgulloso. Normal que estés orgulloso, porque bueno, has estado en unos cuantos equipos también de la región. Quiere decir que aquí has estado y estás a gusto, no solo como jugador, sino también como entrenador. Sí, Eh, por supuesto, por en supuesto. Lorca creo que estuviste también. Sí, en Lurca estuve otro año con Unai Emery y Pedro Reverte como director deportivo, el año de segunda división, que nos faltó esto para ascender a primera división. Oh, sí. Casi, casi, casi lo conseguimos. Fue otro año fructífero muy bueno. Luego ya por seguir en la región y ya no querer moverme, Mm, jugué en tercera división con Manolo Sánchez como entrenador en la Unión. Y luego ya empecé a jugar en el Ciudad del Orquí, con Paco mm, Belmonte como director deportivo, que también ascendimos de tercera a segunda división B. Y bueno, pues han sido años muy fructíferos como futbolista y como entrenador, pues también han sido años muy bonitos. Los 5 que he pasado en el Fútbol Club Cartagena, en este caso en el entrenador como el filial, que también tengo un recuerdo precioso, precioso de haber estado en un club también importante, que he conocido a gente muy buena en Cartagena, gente muy amable en Cartagena. Tengo amigos en Cartagena, tengo amigos en Murcia, por supuesto, y tengo una imagen de lo que es mm. Cartagena ciudad, su gente, muy buena, muy buena. Mi familia es feliz, estamos bien en Cartagena y bueno, las cosas que hayan podido no salir tan bien, pues al final pues es fútbol. Yo el tiempo que he estado ahí me he dejado la vida, sobre todo por las personas que confiaron en mí. Eh, Me siento muy orgulloso de haber trabajado en este gran club. La gente cuando yo llegué me acogió muy bien, por mi pasado como jugador del Real Murcia, pues al final tú sabes que igual puede haber un tipo de, Sí. no sé, de mal rollo, al contrario, la gente me acogió muy bien, yo he sido muy profesional y me he comportado como tal, pero sobre todo por la lealtad a las personas que me contrataron, que me trajeron y que confiaron en mí, cosa que siempre, siempre, siempre voy a estar muy agradecido y sobre todo porque pase lo que pase, yo siempre voy a ser de las personas, de las personas, de las personas y orgulloso de haber podido trabajar en este club. También, Mm. por supuesto que sí. Pepe, de todos estos clubes, es que me vienen a la mente tres presidentes, al cual más peculiar, Jesús Samper, Quique Pina y Vedasto Elefante en el Torquí. Ujú. Eh, Bueno, cada uno cada uno como antagónicos, es, pero anta- anta- peculiares. antagónicos entre sí, nada tiene que ver uno con los otros. Con todos tuve una muy buena relación, eh, y eso es con lo que me quedo, con las cosas buenas que tienes con las personas con las que pues estableces una relación profesional, conseguimos éxitos con cada uno de los tres, todos nos hemos ayudado muchísimo y todos hemos disfrutado de momentos muy buenos, ellos conmigo y yo con ellos, y yo con Mm. ellos. Oye, ¿y esperabas el éxito de Unai? Porque espumó, 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 pero es uno de los entrenadores más codiciados del fútbol europeo. A ver, cuando él empezaba, yo creo que ni él mismo se podía imaginar haber Porque tenido le estaba esta. jugando y le dijeron, oye, que nos hemos quedado entrenados. Tú tienes el título, pues venga, Sí, sí, quédate. sí, Fue así. así es. Así es, como tú bien dices, empezó jugando, hubo una situación con el entrenador,
se marcha, oye, Unai, ¿quieres coger el equipo? Para adelante. Empezó a entrenar, ascienden y casi ascendemos al año siguiente otra vez a segunda división. Y a partir de ahí, pues fue un momento, pues francamente bueno para Unai. ¿Qué va a decir yo ahora de Unai? En su momento tenía ideas muy que a mí me gustaban mucho, muy de Unai, muy de Unai. Le encantaba sus equipos muy combinativos, sus equipos muy posicionales, equipos valientes, equipos atrevidos, equipos que querían ir hacia adelante, que no querían recular una vez pierdes la pelota. Era algo común. Empezaba a tener una evolución el fútbol en aquellos momentos de ir dando pasos hacia adelante y de ser equipos que jugasen mucho más tiempo más alejados de su portería que cerca del área grande que tú tienes que defender. Y la idea que tenía Unai a mí me encantaba al margen de lo osado que era en cuanto a su manera, su concepto de percibir, de concebir el fútbol y sobre todo lo loco, entre comillas, que era en acciones a balón parado. Yo recuerdo tener que acordarme Tan de 8 9 importante hasta 10 eso, ¿no? jugadas, 8 9 y 10 jugadas. Yo era un sacador, tenía buen pie en acciones a balón parado y ostras, era un martillo pilón. O sea, Sí. muy metódico y a la vista está lo que ha hecho en su carrera y en dónde está actualmente. De hecho, en el fútbol actual, las jugadas a balón parado son clave a lo largo de la temporada porque te pueden dar muchos puntos, al igual, y alguno me dirá, estás loco, Vicente Capapé. Las Ujú. jugadas que tienen más años que el hilo negro, estas de los saques de banda, que tienes un sacador bueno, potente, que te la meta al área pequeña, que todavía sigue funcionando ese tipo de jugada, bueno, eso empezó en los 80 y hasta el día de hoy, y sigue funcionando. Sí, en la sencillez está la virtud, pero dentro de lo que significa esta palabra, tú luego tienes que implementar muchas más cosas porque al final a veces los partidos no te dan por, no por, sino para ganar el mismo, a pesar de que seas mucho mejor que el rival. Si eres mucho mejor que el rival con la pelota, pero no consigues marcar a través del juego, durante el propio juego, pues sí que te lo puede dar una acción a balón parado, bien Mismamente los trabajado, corners. bien estudiado, los corners, las faltas laterales, y es que hoy en día todo es muy importante. Pero fíjate lo que yo te digo, que a mí me encanta, pero me encanta tener una persona que le encante llevar a cabo ese trabajo que es muy minucioso con el equipo para tener establecidas una serie de acciones a balón parado, para estudiarlas y para ejecutarlas. Mm. A mí me encanta, pero me gusta dedicar más tiempo de lo que es mío en otras cosas igual de importantes que son las ABPs, pero para Sí, eso tengo a otra persona en lo que es pues mi cuerpo técnico, que sí que me que se encanta, me dedica. gusta delegar muchísimo, que haya una persona que le encante, que la apasione. Está claro que todo bien estudiado, todo como un acuerdo, hablarlo absolutamente todo, pero me gusta que la gente le guste trabajar y le guste esas acciones a balón parado, que a mí me encantan, pero prefiero enfocar lo que es mi tiempo en otras cosas igual de importantes, Mm. que esta también es muy Y que importante, las otro de tu acciones a balón equipo parado. se encargue de esto. Mismamente, te voy a dar un dato. El Real Murcia sacó más de 200 o unos 250 corners durante toda la liga y creo que marcó 3 o 4 goles, el dato que notaba Abo Miralles hace unas semanas. Pues dice, lo han trabajado por lo mismo, no han trabajado tanto ese tipo de jugada porque son muchos corners y son muy pocos goles a tu favor. La importancia de... pues, ¿Sabes qué pasa, Vicente? Que las acciones a balón parado, por norma general, a los jugadores les aburre. mm, Es aburrido. ¿Por qué? Porque tienes que dedicar mucho tiempo estando parado. Y el sí, jugador lo que le gusta estar es activo, movimiento, sí. pero es que hay que trabajarlo. Y te lo digo yo, que lo sé porque ahora entreno y no les gusta. Y son cómodos, pero al final las acciones de balón parado, como tú bien dices, si le pones ganas, si le pones interés, si crees que es una acción que te puede hacer ganar muchos partidos y crees en ella, simplemente es llegar, poner la pelota en el córner, tener un buen sacador que sepa dónde tiene que sacar, Mm. todos los movimientos previos que hay antes de que la pelota esté en movimiento, y creer Esa en ello, pasta, porque no esa se trata pastita. con ir a rematar, se trata de ir con el deseo de hacer gol, no ir porque tengo que ir
a ver qué es lo que A ver qué ocurre. Que yo pasa. esto algo se lo digo mucho a los jugadores. No, no se trata de ir porque hay un corner, no, se trata de ir, pero con el deseo de ir y hacer gol. Si hacemos 3 jugadas, 4, de las 4, ostras, hacerme 2 bien. Mirad lo que hace el rival, mirad cómo les podemos hacer nosotros, creer en ello, confiar en ello, poner todo de vuestra parte. Y si no lo ponéis, pues no jugáis y jugar a otro que lo haga bien. Al final son remolones y hay que insistir mucho y eso a veces pues te encabronas. Sí. Lo Pero bueno es que bueno, ha sido hay que cocinero hacerlo. antes que fraile. Hay que hacerlo. Yo como sacaba córneres, sacaba faltas y lo sacaba todo, sé la importancia que tiene el sacar bien para que tus jugadores, tus compañeros rematen bien. Que de hecho hacíamos muchos goles nosotros a balón parado. Mm. Oye, ya has hablado con Unai. Oye, Unai, acuérdate de mí, que te lleve allí de segundo o algo. Pues, pues no le diría que no, no le diría que no, Las no le combinas diría que no. un Para histórico aprender, del fútbol inglés. sobre todo aprender, aprender. Unai es una eminencia hoy en día a nivel mundial. Bueno, estamos hablando de algo que se te ha ocurrido, me has preguntado y yo, pues ¿cómo no voy a ir? Pues claro que me voy. Pero bueno, que Un yo me alegro clima mucho. parecido a lo mejor al de Santander, ¿no? ¿Cómo? Un clima parecido a lo mejor como el de Santander. O peor incluso, vamos, que aquí estamos acostumbrados, todo lo que sea lluvia, llovizna y caer los chuzos de punta, uno está acostumbrado. Él también, que él es del norte también. Sí, sí, claro, es del País Vasco. Sí, de Eh, Irún. Ahora vacaciones, allí vais a tener 2 o 3 días de calor, lo habitual, y el resto, pues, en manga larga, o en camisica, a Bueno, pues gusto. como te decía al principio, ayer ha llovido, hoy ahora mismo ha parado, mañana dan lluvia, pasado un poquito menos, pasado sol, pero bueno, Santander es una ciudad muy cambiante, tiene unos cambios de clima, sobre todo en verano, Sí. impresionantes, puede Mm. amanecer diluviando, tal Que cual luego te se lo va. digo, Vicente, que tú has estado aquí, puede Sí, amanecer qué chulo. diluviando y en cuestión de 2, 3 horas desaparecen las nubes, sale el sol, te vas a la playa y por la tarde vuelve a llover y te tienes que volver rápido porque te tienes que volver. Mm. Pero bueno, el que viene al norte sabe a lo que viene, el Vale, que viene al norte viene buscando un poquito de fresco, pero nosotros que estamos muy acostumbrados a esa región tan maravillosa que es Murcia, cuando venimos aquí, pues un poquito de fresco nos gusta, pero también nos gusta el sol, que no te abrase, porque ahí en Santander cuando sale el sol, pues abrasarte no te abrasa como es allí en la región, Cartagena, Murcia, bueno, sobre todo en la zona costera, pues más bien la zona de la Manga, la Torre de la Horadada, bueno, hace hace calor, menos calor. Hace calor, hace pero calor, menos. Menos hace que calor, en Murcia el pero frío. menos, pero más que aquí. Por cierto, vas por la playa de Sardinero. Sí, sí, de hecho ¿Te llevan las palas vivo, también o no? sí, Las Palas, Y veo a los abuelos allí, pim, pam, que se sí, tiran las horas muertas allí. sí, 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 aquí es una costumbre muy típica, los bolos cántabros, las palas de jugar en la playa, las palas de madera con una pelota de tenis, la pelota Mm. oficial de tenis, y de aquí de mi casa, pues a la playa la tengo a 100, 200 metros, y de aquí prácticamente casi hago así la veo. O sea que sí, aquí la playa del Sardinero es una maravilla, es un emblema, no solo la del Sardinero, sino todas las playas costeras que tiene la costa de Cantabria son preciosas. Mm. Sí, puedo dar fe de algunas de ellas, ¿eh? Que Sí, en un pueblo he estado, Castro Urdiales me gusta mucho, Santoña me encantó, a mi padre le encantó más, porque él es muy de anchoas y hombre, se le iluminaba es la cara. que las anchoas, las de verdad, Mm. entre otras cosas, están en anchoa. Sí, Son exquisitas, sí, sí, exquisitas, de Santoña, las de Santoña, sí, sí. Santoña, exacto. De hecho, la última vez que estuve estando en Santander, es que no me acuerdo cómo se llama el casoplón este que está al lado de la playa, que tiene que subir como una cuesta, Eh, que... mm, comillas, puede ser No, no, comillas, no, en Santander, al el lado de caso, de la playa del el Palacio de la Santander, Magdalena, el Palacio de la es Magdalena. Palacio de la Magdalena, que coincidió que Mm. había un bodorrio ahí de la alta alcurnia cántabra. Sí, es otro sitio de obligado cumplimiento el visitar. Sí, sí. ¿La celebraste tú allí? ¿Tu boda fue ahí o no? No, nosotros la celebramos en un hotel en el centro de Santander. Mm. También una zona chula, con jardines. Bien, estuvo, Sí.
Estuvo chulo, fue otro, Santander es una otro ciudad escenario. muy cookie, ¿eh? Muy cookie Santander. Sí, sí, Santander es muy bonito, muy bonito. Muy, Tiene muy, de todo, tiene de todo, de todo. muy pija, ¿no? La ciudad un poco pija. Bueno, sí, ciudad, la gente, hay de todo, ¿no? Como en todas Sí, las hombre, ciudades, hay gente pues que le gusta siempre ir pues muy, muy coquetos ellos, otra sí, gente sí, la gente un es súper poquito alegre, sí. más global, pero Mm, sí que es una ciudad señorial, sí, mm, sí, hay de todo, ¿eh? sí, sí. Pero sí es una ciudad bonita, está bien cuidada, muy, 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 muy limpia, eh, una ciudad chula, lo que tú Mm, dices, ya la sí, sí. conoces, Cookie. Muy chula, muy Cookie, cookie. ciudad chula, Y muy muy chula. recomendable. Sí, Para sí. el que quiera algo diferente, además hay aviones, ¿eh? Desde aquí y desde Sí, allá. pero nos han quitado el vuelo que teníamos de Corbera a Santander y Sí, Santander-Corbera nos lo han quitado y es una faena, porque una faena ahora, importante, sí, totalmente. pero A ver si volviera, porque importante, importante. Vera está muy cerca y es un aeropuerto súper recomendable, pues muy amanoso, como decimos aquí. Y la verdad que el aeropuerto de Cantabria está también muy cerca de Santander y la verdad que queda todo muy a mano y es una pena que estas cosas pues las quiten. Muy Sí, 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 recomendable. así es. A ver si me hago un canal de viajes o algo y que hablaría de todas estas cosas. Esperando que pase los meses y lo mismo, oye, te llama en la semana que viene de cualquier equipo. Estoy viendo los jugadores que quedan de cara al próximo curso, si no hay algún cambio o si alguno se va porque algunos han recibido ofertas, alguno lo mismo puede rescindir. En fin, que ahora de momento ya sabéis los que quedan: Gachaniga, David Vicente, Alberto González, Sabelich, Ander López, Quique Cadete, Isi Gómez, Joao Pedro, Antonio Toral, Juan Carlos Real, Pedro Benito y Mateus Cadorini. Estos son los que en teoría van a seguir, estos 12. Y luego de los que se quedaban sin contrato, parece ser que Jorge Mier y Anchón Jasso podrían seguir, tiene pinta de que pueden seguir, no se ha hecho oficial, pero todo apunta que podría ser así. Luego Iker Piedra, que ha fichado por el Lugo, Loren, que ha fichado por el Zamora, y quedan ahora mismo sin saber si van a seguir o se van a otro lado. Está Pedro León, que yo creo que él sí quiere seguir. Yo creo que están pendientes, y por lo que han dicho en Onda Regional, están pendientes de una conversación con el nuevo entrenador, Richard Guatén y Moja, que bueno, pues ahí están, lo mismo alguno de ellos podría seguir. Y luego la retaila de cedidos: Ian Fons, que vuelve al Español, Alcaina al Depor, Carlos Rojas al Almería, Kenneth Soler, que vuelve también al Español, Davo al Depor, Flacus al Castellón, y también Iriarte, que vuelve al Eibar. Con Flacus no se quería, si se hubiera ascendido, pues se hubieran ido a por él. 1 millón es lo que costaba la faena, pero el Real Murcia no está ahora mismo para pagar 1 millón en esta categoría. Así que, pues, así queda el asunto. Eh, Pepe, ¿hasta cuándo te quedas en tu tierra? Por cierto, que luego me pongo a indagar por ahí, siempre investigo, y pone que Pepe Aguilar nació en Madrid. Sí, sí, es una situación, Cuéntame todo el eso. mundo me lo pregunta porque fue ¿Por una qué? situación muy puntual. A ver, a modo, para que la gente lo sepa, mis padres trabajaban fuera de España, en concreto en Ghana, en Sí. África, y mi madre, pues estando embarazada de mí, se vino a España y antes de llegar a Santander, pasando por El punto Madrid, de parto. se puso de parto y tuve que nacer en Madrid, pero de casualidad. Mm. Quiere decirse que nada más nacer, mi madre se vino a Santander y a partir de ahí, pues la gente cree que soy de Madrid, pero soy cántabro Eso 100% de cabeza a los pies. circunstancial. Cántabro de cabeza a los pies. Pero eso es la Sí. cuestión del por qué aparece entre paréntesis, nació en Madrid. Imagínate que naces en Ghana, hubiera sido internacional, lo mismo, con Ghana. Bueno, pues quién sabe, quién sabe. Nunca Oye, sé, eso, ya, una eso, cosa, mira, esa es una una cosa pregunta muy loca. que, bueno, si hubiese ocurrido, quién sabe, ¿no? Es que, ¿sabes? Un español, español no, porque si hubiese Eso. nacido allí, pues sería otro ganés más, ¿no? Nunca sabremos, nunca sabremos. Pero eso, esa fue. Hispano-ganés, hubiera sido hispano-ganés. Sí, por eso, doble nacionalidad, sí, 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 sí. Y luego Bueno, tener que elegir.
Sí, sí. Pepe, te voy a hacer el tercer grado porque nos quedan menos de 10 minutos y es que si no se nos alarga todo esto. Voy a hacerte preguntas que te voy a dar dos opciones y tú me tienes que decir una de ellas. Te voy a dar la opción de un comodín que, que lo vas a usar en solo una ocasión. La palabra elegida, Santander. Ujú. ¿Vale? Ese va a ser tu comodín. Así que dé comienzo el tercer grado. ¿Cocido lebaniego o montañés? Lebaniego. Ya el que quiera que El, investigue un poco, ¿eh? el Son por qué. diferentes. O sea, no hay un por qué. Es que te diría los dos, pero si me dices uno, el Hay que elegir lebaniego. uno. Esta también te hago. Lebaniego. ¿Sobaos o anchoas? Anchoas. Qué buenas. Y ahora venimos a Murcia. ¿Marinera o pastel de carne? Marinera. ¿Bando de la huerta o entierro de la sardina? Mando de la Huerta. ¿Playa del Cantábrico de Santander mismamente o La Manga? Playa del Cantábrico. Está más fresquita. Y eso que La Manga tiene playas extraordinarias, maravillosas. Mi hija se lo pasa en grande. No te podía haber dicho Mazarrón también, por ejemplo. También, Mazarrón, por supuesto. Cualquiera del litoral de la región. ¿Eres más de playa o de montaña? Playa, 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 playa. La montaña para comer el cocido lebaniego. O el cocido montañés, En potes, en mismamente. potes. Mismamente, es un sitio muy chulo. ¿Fútbol ofensivo o fútbol defensivo? El que me haga ganar siendo ultra ofensivo. Bien. ¿Eres de leer libros o más de prensa deportiva? Leer, leer libros. ¿Mm? Sí, sí. Perfecto. Vamos a hablar de música. ¿Qué estilo es el que te va más? Eh, Pues me encanta todos los grupos de nuestra época, ¿Mm? cuando éramos jóvenes, pero te hablo de Queen, te hablo de Dire Straits, te hablo de solistas, te hablo de grupos en general. Me encanta todo, me encanta lo actual. ¿Por qué lo actual? Porque estoy harto, entre comillas, de tener los oídos que me pitan por mis futbolistas que ponen cada música, cada sonido estridente, que a veces les digo, ostras, tío, cambiarme un poquito de música, ponerme algo chulo, ponerme, no sé, Que no lleve Money for autotune. Nothing, de Dire Straits, no sé, cambiarme algo. No soy un antiguo, ¿eh? Que me encanta todo. O sea, me Un encanta clásico, el un clásico. español, no, me encanta todo. La música por lo general me encanta, pero el- la música estridente, no. Las canciones de Mi Amor, ya tú sabes, ¿eh? De estas que están ahora tan de moda con el autotune. Seguimos con algunas preguntas más. ¿Eres de cine o de series? De cine. Lo que pasa que hace tiempo que hemos perdido esa buena costumbre que teníamos mi mujer y yo, pues cuando tienes niños ya tus horarios ya los tienes que cambiar, pero de vez en cuando nos escapamos y vamos al cine y series, Mm, pues de vez en cuando, de vez mm. en cuando, de vez en cuando. ¿El derbi del Real Murcia contra quién es? ¿Elche, Hércules o Cartagena? El mayor rival, Sí, el derbi. ¿Para ti cuál es el derbi? ¿El Elche, el Hércules o el Cartagena? Cartagena. Yo lo jugué y es chulo, Mm. partidazo. Pepe, ¿eres de viajar? ¿Hay algún destino molón al que hayas ido o que te gustaría volver? Pues, pues me gustaría ir a Dallas, al sitio exactamente donde a John Fitzgerald Kennedy pues lo Lo asesinaron. mataron. Mm. O sea, Incluso. de hace años es un sitio que me encantaría ir, porque la película JFK, que es una pasada, Mm. lo recrea tan bien también que cuando lo vi dije, ostras, me gustaría hacerme ese paseo y verlo. O sea, es un sitio, parece algo absurdo, pero me Cada uno gustaría. tiene sus gustos ¿No? y sus cosas. Ya Sí, sabes, sí, si vas en verano, vas a pasar calor, ¿eh? sí, 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 sí. Lo Allí, sé, lo sé. allí aprieta bastante bien. Y para ir terminando, de Zagal, ¿qué soñaba Pepe Aguilar que iba a ser? ¿Cuál era tu sueño de crío? Pues
ser un ejemplo para mis padres de que ellos viesen que con toda la educación que me dieron a mí como a mi hermana, se sintiesen orgullosos de nosotros. Sobre todo cuando te falta uno de los dos desde hace mucho tiempo y lo tienes grabado aquí a fuego, muchas cosas que en este caso mi padre llegó a inculcarme. Eh, Entre otras cosas, una frase muy importante que la tengo aquí y que trato de llevarla a cabo allá en todos los sitios donde he tenido la fortuna de poder estar, de poder trabajar, ya bien sea como jugador o como entrenador, pues sobre todo eso, ser buena persona y que la gente me quiera por ser como soy, un tío transparente, legal, trabajador, honesto y auténtico. Pues le vamos a dedicar este episodio 112 a tu padre. ¿Te parece? Que sepa el hijo en el que se ha convertido su hijo, el gran Mu- Pepe Aguilar. Muchas Eh, gracias, Vicente. Pepe, pues hasta aquí hemos conocido un poquito más de tu persona también. Y hasta aquí el programa por hoy y la temporada. Ya la temporada que viene, 25-26. Madre mía, ¿qué dice? 2026, me suena a muy futuro. Y está Ujú. a nada, a menos de 6 meses de que llegue. Ha sido un placer tenerte, Pepe, héroe Igualmente. de aquel partido en Granada, de aquella eliminatoria, y en una temporada espectacular que llegó el Míster. Creo que ganaste 10 partidos seguidos, el equipo se metió ahí y nadie contaba con el Real Murcia, pero el Real Murcia es indestructible y esto es así. En No, Figueras sí, nos exactamente. metimos en Figueras, ¿te acuerdas? Ese último Sí, partido. sí. Ahí. Partido vibrante y con Mm. muchos goles. Muchos, muchos. Con el gran Enrique Usar marcando aquel gol de cabeza. Sí, cierto. Partidazos que se quedan en nuestra memoria. Pepe, ha sido un placer. Que tengas mucha suerte, que te llamen, lo siento, quiero que te llamen pronto y que tengas que volver en otra ocasión a tu tierra porque tendrás que venirte para acá a entrenar a alguno de los equipos. Lo dicho, un Ujú. placer tenerte y a vosotros nada, veros la semana que viene, no, ya en septiembre. Volvemos con la nueva temporada de Murcianistas S.A. Eso será en un par de meses, quizás un poquito antes. Sí. Pues, si tenemos algún prota de estos espectaculares, pues lo mismo hacemos en especial. Pero contar con nosotros, con la palmera, el agua y todo esto que tenemos por aquí, el mar, que está un poco revuelto, para dentro de unos meses. Pepe, un abrazo muy grande, disfruta de las vacaciones, amigo. Muchas gracias, Vicente, por tu cariño y por darle visibilidad a esos 25 años. Gracias. Sí, la historia es nuestra. La camiseta es chulísima. Bueno, que disfrutéis de las vacaciones, el que las tenga y el que no, pues a trabajar como algunos que nos tenemos que quedar aquí. Hasta septiembre. Chao. Adiós. Perfecto. Pues nada, esto en menos de un minuto se va a cortar. Pepe, un Vale. placer muy grande, amigo. Vicente, te digo, nosotros seguimos viviendo en Cartagena, Ah, ¿vale? sí, O sí. sea, estamos aquí ahora, pasaron unos De días, vacaciones, claro. sí, pero vamos, que tenemos establecido mi residencia en Cartagena. Ah, genial. O sea, mi hija estudia, hace va al cole en Cartagena, mi hijo Sí. también en la universidad, o sea, que estamos establecidos allí, Ah, vale, vale. No, ¿vale? si yo daba por hecho que estabais aquí en la región. O sea Mm. que y yo creo que Sí, la sí. gente. Sí. Yo, O sea, por eso he aclarado que estáis de vacaciones. eso, Ahí. vivimos allí desde que bueno, Paco nos llamó y allí tenemos nuestra